Ya. ¿Alguien que me quiera decir cómo se calcula o cómo lo podemos identificar en un artículo? Bueno, ciertamente el NNT es una medida que empleamos y calculamos. Van a ver que es sencilla de calcular. Es más, lo van a tener que calcular para el examen. Es sencilla de calcular, fácil de obtener, permite una comparabilidad entre diversos tratamientos. Se emplea principalmente o casi únicamente en los ensayos clínicos, ¿ya? El asunto, como todo lo que vamos a identificar acá, parte de la relatividad de la comparación, ¿ya? Nosotros cuando calculamos un NNT, estamos calculando en función a otro grupo, a un grupo de control, que eventualmente puede ser un grupo placebo o un grupo con el tratamiento previamente ya establecido o estándar, ¿no? Y cierto, habla sobre la cantidad de pacientes que debemos tratar para conseguir un resultado benéfico adicional. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ya les había enseñado a calcular el riesgo relativo. ¿Recuerdan cómo se calcula? Cualquiera, dígame. Sofía Tamayo. Sí, doctor. Era la tasa de incidencia de personas expuestas sobre las que no fueron expuestas. Mm, recuerden que exposición habla más de estudios observacionales, ¿ya? Como estamos hablando acá de un estudio experimental, es una intervención. Es cierto, es correcto. Finalmente, el riesgo relativo también se puede calcular en estudios observacionales y es la medida con la que calculamos la magnitud de asociación en los estudios de cohortes. Cualquier estudio experimental es un estudio longitudinal, pero también los estudios de cohortes lo son, ¿ya? Los estudios de caso control y transversales se van a calcular usando los ratios, ¿de acuerdo? Entonces, esa es ya la primera diferencia. Yo les dije en el primer módulo no importa, pero en el segundo ya vamos a encontrar diferencias. La primera es esa. El riesgo relativo se obtiene en estudios longitudinales, sean estos de cortes o experimentales. Y cierto, es la incidencia de los expuestos o intervenidos entre los no expuestos o no intervenidos. ¿De acuerdo? Esto, como es riesgo relativo, justamente nosotros podemos establecer cuál es el grupo control, ¿ya? Cuál es el grupo que va a ir abajo o arriba. Podemos colocar como grupo control, si queremos, a los intervenidos o a los controles, justamente, ¿ya? Eso ya depende del investigador, ¿ok? Pero simplemente es una división. No es tasa de incidencia, ¿ya? La tasa de incidencia es otro indicador, no les he enseñado eso. Hay, digamos, varias medidas, la prevalencia, la incidencia, y dentro de la incidencia existen dos, ¿ok? La incidencia acumulada y la tasa de incidencia, ¿ya? La incidencia acumulada es cuántos casos nuevos hay al final de un periodo, ¿ya? Simplemente es cuántas personas tuvieron el desenlace al final del seguimiento. Pero la tasa de incidencia es una situación muy particular, ¿ya? La tasa de incidencia habla sobre el número de personas, tiempo, ¿ya? Introducimos esta tercera dimensión, ya no solamente hablamos de cuántas personas en un periodo, sino cuántas personas en un periodo, pero cada una de ellas aporta un tiempo distinto. ¿Qué les estoy queriendo decir? A ver, vamos a ver.
Deben haberlo escuchado. Algo como, por ejemplo, eh, ¿cuál es la tasa de incidencia del cáncer de pulmón? Ya, algo así, ¿no? Y les dicen, ¿no? Algo como que 30 personas por cada 10.000 al año, ¿ya? Te están diciendo que 30 personas por cada 10.000 personas en un año. Se están integrando una tercera dimensión. No solamente los expuestos, o mejor dicho, los que han tenido el desenlace entre los expuestos, sino en el tiempo de seguimiento. ¿Y por qué sucede eso? En lo personal, este concepto de tasa de incidencia al comienzo puede ser un poco complicado de entender, pero no importa. Vamos a intentarlo. Imaginemos esto. Ese es tiempo. El tiempo, imaginemos que acá sea tiempo cero. Aquí sea, imaginemos un año. ¿Se acuerdan que había un sesgo sobre pérdidas en el seguimiento? Si nosotros comenzamos un estudio y al final del estudio perdemos a un 15% de la población, ese estudio deja de tener la misma validez. Listo, tenemos estos tres escenarios, estos tres periodos, imaginemos 1, 2, 3 años. Hacemos un estudio de un seguimiento de 3 años, ¿ok? Al final del periodo vamos a tener esto. Imaginemos que esta persona tuvo el evento en el segundo año, ¿ok? ¿Se entiende ahí? Tuvo el evento, esta persona, cada línea representa a una persona en el segundo año. Esta persona acabó el seguimiento sin el desenlace de interés. O sea, 3 años de seguimiento y nunca desarrolló la enfermedad. Esta otra persona tuvo el desenlace en un año. Esta otra persona acabó el seguimiento sin la enfermedad y esta también sin la enfermedad. Hasta ahí, considerando que cada línea es una persona y dos de ellas tuvieron el evento. ¿Cuál es la incidencia acumulada? La primera. Esta de acá. ¿Se entiende? Seguimos 5 personas y dos de ellas tuvieron el evento durante el periodo de seguimiento. ¿Cuál es la incidencia acumulada? Carla, Belinda, Buenas noches. ¿te escucho? Eh, sí, eh, sí sé cuántos casos nuevos hay. Al final de un periodo serían dos. Claro, pero la incidencia es una proporción, ¿no? Entonces Dos son de cinco. dos de 5. ¿Y eso cuánto equivale? Mm, ¿Equivale? ¿En En decimal? proporción. No le entiendo. Calcula la proporción.
Haz la división y multiplícalo por 100. Ah, Sí. ya. Pero es 2 por 5, 2 entre 5. Multiplícalo por 2. 2 Ya. arriba y 2 abajo. Es 40%. Sí, 40%. Esa es la incidencia acumulada, ¿de acuerdo? Ya. Al final del periodo tuvimos un 40% de personas que tuvieron el desenlace. Y está bien en este escenario porque todos completaron el seguimiento. Pero hay un asunto. Imaginemos que pase esto. Imaginemos que pase esto. Esta persona no tuvo el desenlace, pero se perdió en el seguimiento. No completó los 3 años. Y esa otra persona tampoco completó los 3 años. Se perdió en el seguimiento. ¿Cómo calculamos la incidencia ahí? Ahí viene el problema, ¿ya? Viene el problema, ¿por qué? Porque no todas las personas aportan igual al estudio. Esta persona aportará 1 año de seguimiento, la otra 3 años, la otra 2 años. Las otras tuvieron los desenlaces y como que está bien, ¿ya? No importa. Pero la idea es que hasta que tengan el desenlace o hasta que acaben el seguimiento, ¿ya? El asunto es que aquí no tenemos ese desenlace con estas dos personas en especial, esta y esta. Les voy a poner otro color para que las diferencie, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cuál es el escenario que deberíamos presentar? Si consideramos pérdidas, ahí tenemos pérdidas en el seguimiento en un 40% de los casos, ¿no? Esas dos personas no completaron el estudio. Y si analizamos con un 40% de casos, habremos perdido nuestro tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es esto, ¿ya? Esta persona sumó 2 años, ¿ok? 2 años. Esta persona de aquí abajo sumó 1 año, esta 1 año, esta de acá abajo 2 años y la última 3 años. ¿Se dan cuenta? Cada persona aportó distinto. ¿Cuánto suma todo eso? ¿Cuánto suma todo esto en años? Vamos, suma 9 años. Pero como cada uno de los años proviene de alguna persona, se diría 9 personas año. O sea, tuvimos 2 eventos en 9 personas año. Esto no es del todo entendible, ¿ya? Entonces lo que se hace es transformar este 9 en 1000 y con eso obtenemos el cociente, digamos, de lo que sería acá, ¿no? O sea, digamos que algo sería algo como esto. 2.2 eventos por cada 10 personas y luego multiplicamos y tendríamos esto, ¿no? Eh, ¿No? Y diríamos algo así, más o menos, ¿ok? 220 eventos por cada 1000 personas año, ¿de acuerdo? Y es así como muchas veces se presentan los datos en los estudios, como tasas de incidencia. Ah, disculpen, se metió una vez, un dato se metió una vez.
Listo. Disculpen la interrupción. Entonces, les decía, de esta forma calculamos nosotros la tasa de incidencia, ¿ya? Que es un concepto distinto a la incidencia acumulada porque estamos introduciendo el concepto de tiempo dentro del cálculo, ¿ya? Entonces, cuando digamos tasas, nos estamos... ese es el problema, que cuando hablamos de tasas, estamos acostumbrados a las tasas de los bancos, ¿no? Digamos, las tasas de interés y esto, que nos calculan como un porcentaje, pero es una cuestión que tiene que ver con tiempo, ¿ya? Las tasas de los bancos, por ejemplo, es un 10% de interés año, ¿ya? No es 10% de interés, ¿no? Es 10% de interés año, ¿ya? O 5% de interés año, ¿ya? Y el introducir el concepto de tiempo hace que tenga otra dimensión. Aquí pasa lo mismo. Esta es la tasa de incidencia y estamos introduciendo número de personas año, ¿ya? A diferencia de la incidencia acumulada, que es el número de eventos que se presentan al final de un periodo. Entonces, diremos cuántas personas han tenido en proporción, ¿ya? Esto. La prevalencia, bueno, también es otra proporción, ¿no? Esta es una proporción o una proporción, y la tasa de incidencia ya no es una proporción, es una tasa como tal, ¿no? Que está introduciendo este concepto. ¿De acuerdo? El riesgo relativo se calcula a partir de las incidencias acumuladas, ¿ya? Que a partir de ahora diremos simplemente como incidencias, no tenemos que decir la incidencia acumulada, se sobreentiende que es para hablar de las incidencias. Si quieren lo dicen para poder ser creativos y acordarse que existe otro tipo de incidencia, ¿ya? Eh, Tenemos acá riesgo relativo como incidencia acumulada del grupo de expuestos entre el grupo de control, ¿ya? Un cálculo sencillo, directo, aritmético, ¿ya? Y luego tenemos esto, RRA. ¿Qué significa esto? Reducción de riesgo absoluto. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula? Ya les había dicho, incidencia de B menos incidencia de A. O incluso ustedes pueden calcular incidencia de A menos incidencia de B y presentarlo. ¿Dónde está este símbolo? Acá está. ¿Sí recuerdan ese símbolo? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué están presentando ahí? Valor absoluto. El valor absoluto, ¿no? Entonces, presentamos el valor absoluto de la diferencia de las incidencias de A y B. Lo pongo como valor absoluto porque eventualmente vamos a tener resultados negativos. Y no importa, ya no importa porque finalmente es una reducción de riesgo. La idea es de reducción de qué riesgo, ¿no? De los expuestos o no expuestos. Entonces tenemos esto, ¿ya? Reducción del riesgo absoluto. Y es que, por ejemplo, para que se entienda por qué hacemos estos dos cálculos, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Digamos, la incidencia de A es igual. Vamos a poner dos escenarios. Y ustedes saquen los cálculos, ¿ya? Háganlos rápido. Incidencia de A igual, digamos, a 40% y incidencia de B igual a 50%. Dígame el riesgo relativo y la reducción del riesgo absoluto. Vamos rápido, cualquiera. Vamos. Siempre en su cuartito está aquí. ¿No está? ¿Y el resto no? Doctor, el riesgo relativo sería a 0.8 Ya, y la reducción de riesgo absoluto sería 10. por ciento. 10. Ok. Dense cuenta de lo que está sucediendo, ¿no?
Cuando hacemos un cálculo de riesgo relativo, estamos eliminando las unidades, porque son iguales tanto para el numerador como denominador. Y se presenta así, 0.8 en este caso. Pero la reducción del riesgo absoluto mantiene las unidades, porque es una resta. Entonces se presenta ahora como 10%. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahora, calculen esto. La misma pregunta. Vamos, vamos. El riesgo relativo también es 0.8, pero la reducción de riesgo sería 1%. Ok. Y ahora calculen. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? No, no, Y ahora calculen no, no. Pagar una persona, ¿verdad? Pero no se me va a hacer muy bien. Pero, calculen esto. lo dicen que ya. Ella cómo le hacemos para medir. El riesgo relativo también es 0.8. 0.8 y la reducción del riesgo absoluto es menos 4. 4%. Ah, No existe 4%. valores negativos, les dije, ¿no? Sí, Ya, sí. 4%. Entonces, vean estos tres escenarios y pregúntense, si es que yo les digo que, bueno, ¿cómo se interpreta ese riesgo relativo ante todo? ¿Cómo se interpretaría ese riesgo relativo? Asuman que los tres son significativos. ¿Cómo se interpreta? No, está mal. ¿Ya se olvidaron? Les dije que con eso aprueban el curso. Pacientes sin aparato de las medidas. El estribillo. ¿Cómo es venir a la- Vamos. ¿Cómo se interpreta un riesgo relativo de 0.8? Irwin Yabarrena. Listo. Si su compañero no viene en la siguiente sesión, está expulsado del curso. Omar Osco. Ah, también quiere expulsión. No hay problema. Edison Cruz. Me debes la lectura de la semana anterior. Así que, Edison Cruz. Efraín Quispe se acaba de confundir. Charmeli Calla. Tampoco vino. Sheila Carmona. Presente, doctor. ¿Se escuchó? La incidencia, bueno, más o menos lo que me acuerdo es la incidencia a ¿Cómo se eh, interpreta ese riesgo relativo?
Las personas, bueno, no sé, a ver, las personas de la incidencia A tienen el mismo, el, a ver, Ok. Rodrigo Pantoja. Rodrigo Pantoja tampoco vino. Vamos a ver. No les pedí que recuerden esto, el estribillo. Entonces, doctor, pero como no tenemos, no o sea, es que importa, le pones acá, las personas expuestas tienen, ¿cuánto sería? 0.8. No, 20%. 20% menos riesgo de tener el desenlace, ¿no? En comparación a las personas del grupo de referencia. Es que no podemos avanzar si es que no recuerdan esta situación. Ese es el estribillo, ¿ya? Ya lo habíamos practicado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valores menores de uno, acá está. Si es menor de uno, vamos a hacer este cálculo. Diremos uno menos el valor en valor absoluto, no en porcentaje, ¿no? Y lo que nos salga lo convertimos a porcentaje. 0.8 sería ¿cuánto? 0.2, o sea, 20%. ¿Ya? Las personas del grupo de exposición tienen 20% menos riesgo de tener el desenlace en comparación a las personas del grupo de referencia. Les dije, todos estos resultados sean significativos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tenemos un 20% de reducción, 20% de reducción y 20% de reducción. Y ante eso ustedes dirán, pues no, o sea, estoy reduciendo en un 20% mi riesgo. Eso es bueno y podrán decirnos, sí, estoy reduciendo un 20% mi riesgo y eso es bueno, o sea, 20% no es poca cosa, ¿no? Eh, no obstante, no obstante, vean esto, este valor de acá. La reducción de riesgo absoluto, o sea, cuánto realmente estoy disminuyendo mi riesgo, en un escenario es del 10%, en el otro es simplemente del 1% y en el otro es 4%. O sea, en estos tres escenarios tengo reducciones reales de un 10, 1 o 4%. Si yo les presento estos tres, aquí es genial porque estoy bajando de un 20%, lo cual es reducir un 10% de forma absoluta. Pero aquí estoy bajando un 20%, pero se traduce en solamente un 1% del valor absoluto. O sea, es nada en realidad, ¿no? Es un valor muy pequeñito, es ínfimo. En el otro es un 4%. ¿Y esto cómo se entendería? Por ejemplo, si yo les digo, estoy bajando el porcentaje de anemia, ¿no? Imagínense acá, porcentaje de anemia lo estoy bajando en un 10%. Ah, ok. O sea, estoy reduciendo un 20% el riesgo de anemia. Ya. En este otro, estoy bajando el porcentaje de anemia en un 1%. O sea, de lo que era normalmente 5, ahora es 4. Y acá estoy bajando el porcentaje de anemia en un 4%, de lo que normalmente era 20, lo estoy bajando a 16. Aun cuando los tres se presentan con el mismo riesgo relativo, no tienen la misma magnitud, ¿no? O sea, tienen una medida diferencial que es muy distinta entre cada uno de ellos. ¿Ya? Este 10, 1 y 4% representan que al final de cuentas nuestra intervención ha sido muy diferente a pesar de haber obtenido el mismo riesgo relativo. ¿Ok? Entonces, esto de algún modo nos habla de una pequeña trampa estadística, ¿ya? De los valores relativos. No porque les digan a ustedes que el riesgo relativo es bajo, significa que la reducción, que de forma absoluta estamos reduciendo realmente el riesgo. Podríamos haberlo bajado tan poquito como un 1%,
o tanto como un 10%. ¿Ya? Y eso me importa, ¿no? Porque si es que yo tomo decisiones basadas en el riesgo relativo y no en la reducción real del riesgo, podríamos tener problemas en que esperar o sobredimensionar una práctica. ¿Ok? Más o menos, ¿se entiende? Lo van a ir notando más en el ejemplo del artículo. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. El NNT. ¿Cómo se calcula el NNT? Va a ser igual a 1 entre el RRA. ¿Ok? Pero el RRA expresado en valores absolutos. ¿Ya? El porcentaje es un valor relativo. ¿Ya? El valor absoluto, por ejemplo, de 4% sería 0,04. ¿Ok? Entonces, lo vamos a presentar de esa manera. Aquí, ¿cuánto sería el NNT? Sería 1 entre 0,1. Aquí, ¿cuánto sería el NNT? Sería 1 entre 0,001. Y aquí, NNT, 1 entre 0,04. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuántos daría acá? Vamos. ¿Cuánto sería acá? 10, doctor. 10. Aquí, 100. La tabla del 100. Y aquí, 25. 25. ¿Cómo dijeron que se interpretaba el NNT? Debo dar el tratamiento a XX personas para obtener un, obtener que un paciente al tener el efecto adicional sobre un paciente beneficiado en comparación a el grupo de control. Aquí, por ejemplo, sería, debo dar el tratamiento a 10 personas para obtener el beneficio adicional sobre un paciente, ¿no? Un paciente en comparación al... O sea, imagínense, por cada 10 personas que yo trate, ¿ya? En este caso, por cada 10 personas que yo trate, habré beneficiado a una más que en el grupo de placebo o en el grupo de control, ¿ya? O sea, por cada 10 habré obtenido un beneficio adicional. Si se dan cuenta, no es mucho, ¿ya? O sea, 10 personas para que una más se beneficie. En el otro escenario, es 100. Debo haber tratado a 100 personas para que una más se beneficie. Y en el otro, 25. A ver, sacando cuentas, cuando yo estaba ahí en el salud, mi consulta era de 16 pacientes por día, ¿ya? Consulta externa, ¿no? Sumado a interconsultas y todo eso, imaginemos que ya 20, ¿ya? 20 pacientes por día en una semana de 5 días, de lunes a viernes, ¿ya? Imagínense, yo atendía a 100 pacientes por semana. ¿Esto en qué se traduce? Que si yo doy un tratamiento cuyo NNT es de 10,
y a esas 100 personas le he dado ese tratamiento, ¿ya? O sea, he conseguido que 10 personas se vean beneficiadas en comparación a si hubiesen recibido el otro tratamiento, el del grupo placebo, ¿ya? O sea, en el grupo placebo hubiese beneficiado a 90 y con este hubiese beneficiado a 100, ¿ya? Entonces, ese es el impacto real que tuvo el tratamiento. O sea, 90 beneficiadas con el grupo placebo y 100 en el grupo de tratamiento. Si hubiese sido este otro, en el grupo de tratamiento tendría que haber dado a 100 personas para obtener un beneficio. O sea, en toda mi semana, dando solamente el tratamiento, hubiese conseguido una persona beneficiada. O sea, 99 en el grupo placebo y 100 en el grupo de tratamiento. O sea, una persona, solamente uno adicional. Y con este otro, 25. En toda la semana, dando el tratamiento, hubiese beneficiado a 4 personas más que en el grupo de placebo. O sea, 4 más, ¿no? O sea, ¿cuál de los tres es mejor? Aquí hubiese beneficiado en toda una semana a 10. Aquí hubiese beneficiado en toda una semana de tratamiento a una y en esta a 4. ¿Cuál es mejor? Mientras más pequeño el NNT es mejor, porque más rápido estoy llegando al objetivo, ¿no? A cuántas personas beneficio. No existe un tratamiento en realidad cuyo NNT sea de 1, ¿ya? No existe, ¿ya? No existe. Es técnicamente imposible, ¿no? Que sea de 1. Y obviamente no existen valores menores de 1, pues, ¿ya? O sea, no existe 0.9, por ejemplo, ¿no? Este, pero incluso si llegásemos a 1, sería por cada persona que le doy el tratamiento, esta se va a ver beneficiada, ¿ya? En comparación a ninguna en el grupo de placebo. Ya no existe eso. ¿Existen NNT de 3? Sí, existen de 3, ¿no? Por ejemplo, por cada 3 personas a quienes les doy el tratamiento, habré conseguido una persona beneficiada adicional que dándole el placebo, ¿ya? Entonces, tenemos NNTs mientras más bajo, mejor, y es una medida como que podemos estandarizarla para comparar beneficios entre tratamientos, en este caso de 10. ¿Sí? El asunto es este, que mientras más bajo el NNT, habré conseguido beneficiar a más personas. En estos 3 escenarios, este NNT, al ser el más bajo, significa que rápidamente conseguí el beneficio sobre las personas. Este NNT es el más alto, implicaría que tendría que invertir en 100 personas para solo ganar con una de ellas. Así que no es algo costo-beneficio, digamos, ¿no? Si es que me importasen los costos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Hay un valor que se puede calcular a partir de el riesgo relativo, pero de los resultados de seguridad. Esos son los NNT, donde calculamos las incidencias y todo esto a partir, a partir de resultados de eficacia, ¿ya? Pero, ¿qué sucede cuando calculamos lo mismo a partir de los resultados de seguridad? ¿Ya? Uno es eficacia y otro es seguridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se obtiene casi todo lo mismo, pero acá le vamos a llamar NNH, ¿ya? Es como dañar, pues, ¿no? El número de personas a dañar, ¿no? O poner en riesgo. Aquí, a diferencia del NNT, me interesa entender, a diferencia del NNT, mientras más alto sea el número, es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesito acá, mientras más personas trate y no obtenga el daño, es mejor, pues, ¿no?
Por ejemplo, en este primer escenario, yo habré tratado a 10 personas y dañado a una. En este otro, habré tratado a 100 personas y dañado a una. Y acá, a 25 y dañado a una adicional me refiero, ¿ya? O sea, adicional al grupo de placebo, ¿ya? ¿Cuál de los tres les parece que es el mejor? El segundo. ¿No? Tendré que darle a 100 personas este tratamiento para conseguir dañar a una. En cambio, en los otros dos, daño a una mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, tenemos esta situación, ¿no? Que mientras más nos demoremos en dañar a una persona, diremos que estamos yendo bien. ¿Ya? Así que el balance aquí es NNTs bajos. Aquí, por ejemplo, di el tratamiento a 10 personas para conseguir un beneficio, en el otro a 100 para un beneficio, y aquí 25 para un beneficio, NNTs bajos, mientras más bajo mejor. En cambio acá, lo veré al revés. Tratar a 100 personas para dañar solamente a una. O bueno, dañar a una. ¿Ya? Hasta ahí, más o menos. Número necesario a dañar. Bueno, para dañar. Ok. Este, por ejemplo, es una presentación que hizo un profesor ya hace algún tiempo, que habla sobre los NNTs para las distintas terapias de tanto de trombólisis como trombectomía en el caso de los infartos cerebrales agudos. ¿Ya? Vean, el ECAS-3 y el NINS-3, bueno, y el NINS hablan sobre trombólisis endovenosa, ¿ya? Que es lo que podemos brindar todavía allá, ¿no? En Cusco, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el ECAS-3, el NNT es de 14. O sea, por cada 14 personas que trombolicemos, habremos ayudado a una más frente a darle el tratamiento convencional o no darle nada, mejor dicho. ¿Ya? Pero vean, el Mr. Clean, Sebascat, ya comienzan a hablar sobre lo que nosotros denominamos la trombectomía. Estos tienen un NNT de 6. O sea, por cada 6 trombectomías haremos beneficiado a una persona adicional que el tratamiento convencional, que en la mayoría de los casos aquí es la trombólisis. O sea, la comparativa es la trombólisis. Y vean esos últimos de acá, el Diffuse y el DAO. Su NNT llega hasta 2.7, ¿no? O sea, redondeémoslo en 3, ¿no? Por cada 3 personas que tratemos, haremos ayudado a una, ¿ok? Son estudios distintos, escenarios distintos, comparativas distintas, ¿ya? Pero son NNTs muy bajos. Aquí viene la trampa, ¿no? Que estos NNTs bajos se consiguen por una sobreselección de pacientes, ¿ya? Una vez es muy restrictivo y solamente en estos estudios se seleccionaron pacientes donde sabíamos que iba a irles muy bien, ¿ya? O al menos el grupo que se podía beneficiar o la comparativa que íbamos a emplear era favorable para nuestra intervención, así que de algún modo es un tanto malicioso este cálculo y poco respetuoso en comparación a otros estudios, ¿no? En otros estudios, por ejemplo, el manejo de la sepsis, ¿no? Su NNT no es de 3 para nada, en realidad es mucho más alto, ¿no? Es algo de 15 por ahí. Entonces, estamos hablando de NNTs que no tienen comparación contra estos. Y ahora vamos a ver el cálculo del estudio que estábamos leyendo. Bueno, el estudio que estamos leyendo presenta estas tablas. Esta es la tabla de resultados primarios, tanto de eficacia como seguridad. ¿Ya? Recuerden, todo ensayo clínico debe presentarse con estos dos, ¿no? Eficacia y seguridad. Esto es riesgo, beneficio. Y nos presentan estos resultados. Les decía en el módulo previo que los hazard ratio los vamos a entender como si fuesen riesgos relativos. No obstante, su fórmula no parte del cálculo de riesgos relativos, es distinta. Ya les explicaré eso en otro momento. En este momento vamos a calcular sus riesgos relativos. A ver,
Calculemos riesgo relativo. ¿Cuánto es? La incidencia del resultado compuesto, vamos a poner acá, el resultado compuesto, que es todo esto, infarto de miocardio, cerebral o muerte, en el grupo que tomó la doble antiagregación fue de 5%. Y en el grupo que tomó aspirina fue de 6.5. En función de estos dos datos, calculen el riesgo relativo. A ver, pregunta sencilla. Vamos a ver. Ruth, Vilca. Ah. Sí, dime. Doctor, disculpe, no le entendí muy bien. Ok. Alexander Zúñiga. Sí, doctor, es 0,76. ¿Qué hiciste para calcularlo? La división, doctor, de ¿Entre los quiénes? porcentajes de los expuestos Esto, al clopidogrel con aspirina entre solo aspirina. ya. Y esto se dio 0.76. ¿Sí, correcto? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Es un cálculo sencillo, ¿no? Directo, 5 entre 6.5. Podemos eliminar los porcentajes de antes porque sabemos que va a salir así. La reducción del riesgo absoluto, ¿cuánto sería? 1.5%. Si ustedes se olvidan el porcentaje y hacen el cálculo del NNT sin el porcentaje, les va a salir un valor brutal, ¿ya? En otras palabras, olvidar que ese pequeño detalle del porcentaje arruina completamente la interpretación de este cálculo, ¿ya? Es algo tan sencillo, pero con frecuencia se olvida. Apúntenlo, porque la mayoría en todas las promociones pasa ya, y termino desaprobando algunos porque se olvidan de esto. ¿Cuánto sería el NNT entonces? Vamos, vamos, NNT. ¿Cómo se calcula? 66.6, doctor. ¿Qué hiciste? 1 entre el riesgo absoluto, doctor. ¿Qué pusiste abajo por eso? 1.5%, doctor. No has puesto 1.5%. ¿Cuánto has puesto? Puse 0.015, doctor. Listo. Y eso te dio 66. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, doctor. Sí. Listo. Bien. Entonces, este cálculo nos indica que después de haber tratado a 66 personas, habremos ayudado a una. ¿Estamos? Hemos reducido de forma absoluta un 1.5% de personas con infarto. De forma relativa, habremos disminuido el riesgo en un 24%. Son varios indicadores, ¿no? Ya no nos quedamos solamente con el riesgo relativo, sino que estamos viéndolo tanto de forma absoluta y a cuántas tendríamos que tratar para conseguir el beneficio en una adicional. Y le decía, a la semana yo veía 100 pacientes, entonces eh, prácticamente tendría que tratar toda la semana o al menos varios días, casi 4 días, para conseguir ayudar a una adicional, ¿no? Vamos a ahora calcular el NNH basados en los resultados de seguridad. Vamos, ¿quién lo calcula? ¿Cuánto sería acá? El NNH se calcula a partir de los resultados de seguridad, ¿no?
que acá sería hemorragia mayor. O sea, emplearíamos estos valores, 0.9 y 0.4. ¿Cuánto sería acá? Riesgo relativo, doctor, sería 2.25. Ok. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Obviamente que acá hay un error que es 0.5%, ¿no? ¿Acá cuánto sería? 20, doctor. 20. Estamos diciendo que es algo así, Ah, no, ¿sí? perdón. 200. Un cero. Imaginemos que hubiese sido 20. Obviamente no es 20, ¿no? Pero imaginemos que hubiese sido 20. ¿Qué estaríamos queriendo decir? Trataríamos a 66 personas y obtendríamos un resultado adicional. Pero por cada 20 que tratásemos, dañaríamos a una. O sea, para obtener un resultado adicional, o al momento de obtener un resultado adicional, mejor dicho, ya habríamos dañado a 3. ¿Se entiende por qué? Porque para obtener un resultado adicional tendría que haber tratado a 66, ¿no? Y si es que por cada 20 dañé a una, es decir, en 66 ya habré dañado a 3. ¿Es algo que ustedes pudiesen recomendar para obtener un beneficio adicional? ¿Dañar a más personas? ¿Se dan cuenta porque ahí los números ya no cuadran? Aquí el resultado real es 200, ¿no? ¿Sí? ¿200? Sí. Sí, doctor. Aquí, ¿cómo se interpretaría? Ciertamente, es igual. Beneficio a una persona por cada 66 que trate, pero dañaría a una por cada 200 que trate. Pregunta, ¿recomiendan o no el tratamiento? Ya ustedes ya han leído la metodología, ya saben los criterios de inclusión, exclusión y todo esto. ¿Recomiendan o no el tratamiento? Eso ya no es matemática, ¿no? Esto, bueno, tendrá algo que ver quizá, pero ya también va a partir de juicio clínico. ¿Recomiendan o no? Con estos números. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Recuerden que estamos partiendo de este escenario. Esto es lo que nos dijeron en el resumen, ¿no? Riesgo relativo, ¿de cuánto? 0,76. Bueno, hazard ratio 0,75. ¿Cómo se interpreta ese hazard ratio? O ese riesgo relativo, cualquiera. ¿Cómo se interpreta? A ver, Lisbeth Quispe, ahí está. Enrique Aucapure,
¿Tampoco vino? Axel, ¿te quejó? Figura acá como presente, está presente. Axel, a ver, Aide, Ahí, sí, doctor. Ajá. Podría ser lo que ya las personas del grupo de exposición tienen el 5% 5%. Ok. Ruth, Vilca, ok. Aquí, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo dijimos que es el estribillo? Era 24% menor riesgo. 24% menos, ¿no? Entonces, estamos diciendo que partimos de un resumen de un artículo que nos decía que el tratamiento reducía en un 24% el riesgo de recurrencia de infarto. 24% menos, ¿no? ¿Eso les parece poco? 24% menos. Pues, en realidad parece bastante, ¿no? ¿Ya? Pero luego vemos y decimos, pero la verdad es que solo le he bajado un 1,5% de riesgo absoluto, este valor de acá. Esto es 24% menos, pero de acá es que solo le he bajado un 1,5%. Y luego siguen leyendo y dicen, o mejor dicho, analizando, y dicen, por cada 66 personas que trate, solo habré beneficiado a una. Entonces ya no se ve tan majestuoso, ¿no? Como cuando nos presentaban el resumen. 24% y luego entienden ustedes que es tratada 66. ¿Recomiendan o no el tratamiento? Pero vean, ¿no? En esta misma relatividad de las cosas, nos dicen, incremento el riesgo de sangrado mayor 2,25 veces. 2,25. Y eso suena bastante, ¿no? 2 veces más riesgo de sangrado mayor. Pero luego lo ven de forma relativa, dejan de verlo de forma relativa y lo ven a forma absoluta, y solamente habrán incrementado el riesgo de sangrado mayor en un 0,5%, ni siquiera un 1% más, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? En que por cada 200 personas tratadas, habrán incrementado el sangrado en una más. O sea, ellos mismos, como que esto se veía genial y luego nos dimos cuenta que no lo era tanto, y eso se veía desastroso y luego nos dimos cuenta que no, no era tan desastroso, ¿no? ¿Y ahora cómo interpretamos este 66 y este 200? ¿Alguien se atreve? Como le hice hace un rato. Aquí, por ejemplo, 66 y 200, ¿no? Multiplicamos por 4. Ya, déjenlo por 3. ¿Cuánto sería?
Vamos, 66, 198, doctor. 198, doctor. 198, ¿no? Redondeémoslo en 200, ¿ok? ¿Qué nos dice esto? Que por cada 200 personas que tratemos, habremos beneficiado a 3. Y esto, que en ese mismo número habremos dañado a 1. ¿Recomiendan o no el tratamiento? ¿Se entiende el número? Tratar a 200 para beneficiar a 3. Y en ese mismo proceso de intentar beneficiar a 3, habremos dañado a 1. ¿Dan o no dan el tratamiento? No, doctor, ¿No dan? yo no, A ver, ¿y por qué? porque está hablando de 200 personas. Si me voy a beneficiar, si voy a dañar a 3, beneficiar a 3 y dañar a una, no es rentable. Pero como usted dice, eso es subjetivo. O bueno, eso es relativo, es más una experiencia clínica. Tal vez por mis pocos conocimientos yo no tomo, no lo veo beneficioso. Ok, está bien. ¿Alguien más? O sea, ahí ya no entra el plano de cuánto conocen, ¿no? Del asunto, sino más bien de el juicio que quieran tomar, el juicio médico. En este caso, estamos hablando de un beneficio mayor al riesgo. Estamos viendo solamente números, pero también vean los indicadores. Habremos evitado, habremos evitado 3 infartos, sean cerebrales, de miocardio o muertes. 3. Y habremos inducido una hemorragia mayor. ¿Dan o no dan? Pregunta, ¿alguno de ustedes cuestionó a qué le llaman la severidad de esto? Obviamente, la severidad de muerte es claro, ¿no? Pero, y ustedes saben que los infartos de miocardio también tienen su propia mortalidad, ¿ya? Pero ya les había explicado, no les expliqué de infarto de miocardio, pero sí les había explicado sobre infarto cerebral. Aquí, en esto, que pueden haber infartos desde menores hasta infartos severos y catastróficos y también potencialmente mortales. ¿Y qué era este indicador? Un resultado compuesto. O sea, podremos haber evitado 3 infartos que pueden ir desde cosas de infartos menores hasta infartos severos o incluso la muerte, pero lo que sí sabemos es que habremos inducido una hemorragia mayor. No te dice una muerte, pero sí te dicen una hemorragia mayor. ¿Dan o no dan el tratamiento? Miren, en realidad, el estudio Chance, que les decía que se hizo en China y todo esto, sentó las bases, ¿no? Para dar el tratamiento, ¿ya? Con ellos los números eran distintos. Con ellos la eficacia, la eficacia de esto, del NNT, era, bueno, mejor dicho, tenían un NNT más bajo y un NNH que era más alto y el riesgo relativo acá tocaba la unidad, o sea, no era significativo, ¿ya? Tenían, mejor dicho, un NNT a favor del tratamiento y un NNH que no importaba porque al final el riesgo era el mismo, dando o no dando el tratamiento, ¿ya?
Y en ese caso, la recomendación para ellos, al menos, era sí, da el tratamiento porque lo beneficias siempre y no causas más daño. El Street Point vino a discutir esto y presentó este escenario donde consigues cierto beneficio, pero produces también daño. Y la relatividad te indicaba justamente que por cada 3 personas que beneficiabas, dañabas a una. Y no era un daño menor, era una hemorragia mayor. Una hemorragia mayor. Por cada 200, claro, pero al final muchas veces nosotros obviábamos que teníamos este escenario, que los beneficios no siempre eran beneficios reales, ¿ya? A veces sí, pues, ¿no? Evitábamos una muerte, ok, pero de estas muertes, o mejor dicho, este 1,5% de reducción, no todas ellas eran 1,5% de reducción de muerte. En algunos casos era un infarto miocardio y en otros casos era un infarto cerebral y en un porcentaje de estos todavía era un infarto cerebral menor. Entonces, íbamos de un espectro bien grande de infartos menores hasta muerte. Así que el beneficio real no lo podíamos observar del todo, ¿ya? ¿Qué sucedió? Que justo a partir de este estudio es que se discute que el estudio Chance, por bueno que sea, era aplicable solo al contexto chino. En cambio, el Student Point no se podía concluir de la misma manera que el estudio Chance. Aquí la recomendación era, ok, veamos los resultados compuestos, hay beneficio y todo esto, pero no puede ser aplicable por igual a todas las personas. Recuerden que el estudio se hizo tanto en infartos menores como en pacientes con ataque isquémico transitorio de alto riesgo. ¿Qué siguió? Teniendo esta disyuntiva de que el beneficio parece que es poco comparado con el riesgo, y sí, estaría yo de acuerdo con su compañera, ¿no? El beneficio que brindaría aparentemente no era tan grande como lo pintaba el otro estudio, y sí, honesto, lo que nosotros denominamos los subanálisis. ¿Ya? Les decía que en los análisis de causalidad tenemos dos formas, bueno, múltiples formas de evaluar causalidad. ¿Recuerdan? Evidencia experimental, temporalidad, consistencia, magnitud de asociación, ¿sí? Plausibilidad biológica, analogía con otros eventos. Dentro de ellos, la consistencia hablaba, ¿no? De que si repetimos el mismo estudio en diferentes escenarios, entonces el resultado era consistente. Si es que obtenemos múltiples estudios con los mismos resultados, eso es consistencia. Pero, también podemos evaluar consistencia dentro de un mismo estudio. ¿Y cómo se hace? Haciendo esto, análisis estratificados. Si los resultados se mantienen independiente de qué estrato estás analizando, entonces el resultado es consistente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo obtengo un resultado en los menores de 65 años y obtengo el mismo resultado en los mayores de 65 años, entonces mi resultado es consistente. ¿De acuerdo? Es otra forma de evaluar consistencia. Ya no dependo de otros estudios, sino que hago un análisis dentro del mío. ¿Cuál es el problema con esta evaluación de consistencia? Que cada grupo, o mejor dicho, mi población total la estoy fraccionando. Aquí mi población de 4.000 pacientes, vean, le estoy fraccionando en 2.400, que son los menores de 65, ¿ya? Y por lo mismo, mi análisis, ¿qué pasa con él? ¿Qué pierdo cuando disminuyo mi tamaño de muestra? ¿O qué aumento? Dependiendo cómo lo vean. ¿Se acuerdan la clase previa? Los dos tipos de errores. No fue la previa, ¿no? Fue hace dos. El error aleatorio. Disminuyo mi precisión
aumentando mi error aleatorio. ¿Y qué pasa con eso? Disminuyo mi potencia estadística. O sea, aumento mi probabilidad de no darme cuenta. Y aquí deja de ser significativo. Aquí era significativo, pero marginal, vean, 0,95. Y cuando disminuyo mi tamaño de muestra de 4.800 a 2.400, deja de ser significativo tanto en el grupo A como en el grupo B. Pero, viéndolo bien, los resultados no se alejan demasiado, ¿no? La tendencia central se mantiene por ahí, aunque deja de ser significativo. Y eso pasa con todos los demás grupos, ¿ya? Aquí estos son riesgos relativos calculados dentro del subgrupo. La interpretación es muy parecida a la previa, general, que les había mostrado con el estribillo. Aquí es, vamos a poner el estribillo de nuevo, este estribillo. Aquí vamos a poner variante de estribillo punto 2, versión punto 2, ¿ok? Aquí, las personas del estrato A, vamos a ponerlo en la que fueron expuestas, que pertenecen. Ok. Esa es la variante del estribillo aplicado para esto. Aquí, por ejemplo, las personas menores de 65 años, ¿ok? Menores de 65 años que pertenecen al grupo de doble antiagregación tienen 29% menos riesgo de tener el infarto cerebral en comparación a las personas que recibieron aspirina, siendo esta asociación no significativa, porque toca la unidad, pues. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la diferencia es que estoy agregando el estrato adelante, ¿ya? Todas estas personas van a ser evaluadas en el mismo desenlace, o sea, reducción del riesgo de infarto, todas ellas. ¿Ya? Usualmente es el resultado de eficacia primaria. ¿Ya? Casi siempre lo presentamos con el resultado de eficacia primaria, que en este caso es el resultado compuesto. ¿Ya? Y cada estrato se presentará independientemente. Por ejemplo, acá, las mujeres, las mujeres, mujeres que pertenecen al grupo de tratamiento, o sea, a este, tienen 29% menos riesgo de tener el resultado compuesto, o sea, el infarto, el miocardio cerebral o muerte, en comparación a las personas que recibieron, a las mujeres, no a las personas, sino a las mujeres que recibieron aspirina, siendo esta asociación no significativa. ¿Ok? ¿Se entendió? Ya es un análisis estratificado, ¿no? Es un análisis segmentado, fragmentado, con un grupo distinto. Ya no estoy hablando sobre todas las personas. Lo mismo, aquí ya no hablaré sobre los varones, de forma, digamos, ya no compararé varones con mujeres, ¿no? Sino que entre los varones, entre los varones que recibieron clopidogrel y aspirina, ¿ya? Vamos a ponerlo así, entre los indicar estrato que recibieron la exposición a, ¿ya?
Aquí no estoy comparando contra mujeres, estoy comparando contra los varones, pero de uno frente al otro grupo. Entre los varones que recibieron la doble terapia, tienen 21% menos riesgo de tener el desenlace, o sea, el infarto de miocardio cerebral y esto, en comparación a los del grupo de referencia, o sea, los que tomaron aspirina, siendo esa asociación no significativa. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Es solo replicar el estribillo, ¿no? Regresando, regresando aquí, vemos que en todos los escenarios, no encontramos resultados significativos, salvo en aquellos que tenían infarto menor. Vean, infarto menor. No en los TIAs, sino en los infartos menores. ¿Qué significa esto? Que el beneficio que vimos, en realidad era mayor en aquellas personas que tenían infarto menor. En las personas con TIAs, el resultado era no significativo. Pero como estábamos acá presentando un análisis combinado, ese es un resultado combinado, ¿ya? Veíamos estos valores tan bajos, ¿no? 1.5, un NT de 0, de 66. ¿No? Aquí, en cambio, cuando desglosamos en cuál de los dos grupos les iba mejor, vimos que en los TIAs no hay nada significativo, hasta 1.28, vean, de 0.57 a 1.28, a pesar de que su muestra es 2.000 y tantos pacientes, pero en los infartos menores el resultado era aún más beneficioso, 0.71, ¿ya? Aquí habíamos visto 0.75, pero en este subgrupo era 0.71, o sea, una reducción de riesgo en 29%. Y veanlo así, ¿cuánto sería el NNT de este escenario? Solamente de ese grupo de valores. Sería 5.7 entre 7.9, ¿no? O sea, lo que calculamos ahí, 0.71, 70 por ahí. Reducción del riesgo absoluto sería ¿cuánto? 2.1, no, 2.2, ¿sí? Y aquí sería 0.22. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto sale el cálculo? 45.45. Como estamos hablando de personas, vamos a redondearlo a el inmediato superior, ¿de acuerdo? O sea, 46, ¿ya? El redondeo aquí sí aplica hacia el inmediato superior. No hay problema en el examen si es que me redondean de forma absoluta, pero no pueden presentarlo como fracciones, ¿ya? O como decimales, ni nada de eso, ¿ok? Recuerden que estamos hablando de personas, ¿no? No existe 46.4 personas, ¿ya? Entonces, lo presentan como 46 o 47, como quieran, idealmente al número inmediato superior, ¿ya? Aquí el NT es de 46. Vean, aquí era 66 y aquí lo bajamos a 46. Significa que tendríamos que tratar a 46 personas, ya redondeando en 50, ¿no? Por cada 50 personas tratadas, beneficiamos a una. Imaginemos que mantiene el mismo NNH, este mismo NNH, 200. O sea, por cada 4 personas a quienes beneficiemos, habremos dañado a uno. ¿Se entiende cómo es que llega a esa conclusión? Si por cada 50 personas que trate, beneficio a una, o sea, por cada 200 que trate, por cada 200 que trate, habré beneficiado 4. ¿Sí? Fuera de 3, ¿no? ¿Ya? Por cada 200 que trate, habré beneficiado 4. Y si habré dañado en ese proceso a una, entonces diré eso, pues, ¿no? Por cada 4 personas que
beneficie, habré dañado a una. ¿Les parece mejor ese número? En el anterior entendía que no. ¿Ya? Ahora, ¿qué opinas? Ángela, ¿qué opina? Igualmente no, doctor. Me sigue pareciendo que es muy baja la cantidad en comparación al beneficio. Miren, es que esto es una situación que trae algo de complejidad en el sentido que si queremos obtener resultados benéficos, a veces es difícil ya bajar de un porcentaje que de por sí es bajo, ¿no? Miren, estamos intentando bajarle de 7.9 a 5.7. O sea, es un escenario muy estrecho, muy pequeño, ¿ya? Imagínense, pues, una persona que pese 120 kilos y lo ponemos a hacer dieta. Bueno, va a bajar 20 kilos quizás en poco tiempo, ¿no? Y puede bajar hasta 40 kilos, ¿no? Y después ya, perfecto. En sus primeros 6 meses bajó 40 kilos, imagínense. De 120 bajó a 80. Ok, ustedes intenten bajar 1 kilo en un mes. ¿Pueden hacer eso? Pueden hacerlo. Ok, pueden hacerlo. Vamos, bajen 2 kilos. El primer kilo puede que sea fácil. El siguiente medio kilo va a generarles complejidad. Y el último medio kilo va a ser bien difícil. Y quizá no lo logren y tengan el efecto rebote. Lo mismo pasa acá. ¿Ok? Ya bajar de riesgo a los impactos fue difícil y se llegó a la aspirina con eso, ¿no? Sin la aspirina es más o menos un 15%. ¿No? Bajarle el riesgo de 15 a 7 u 8 fue difícil. Bajar ese porcentaje, que es 8%, es tan difícil que tuvieron que darle la doble medicación y corrección de estilos de vida y todo eso y bajárselo a 6%. Entonces, son escenarios que son muy difíciles de conseguir. Entonces, quizá aquí ya venga otro tipo de interpretaciones y para eso vamos a ver la figura. De acuerdo, su compañera sigue que no acepta. Vamos a ver si esto la convence un poco más. Esta es la gráfica de sobrevida. ¿Se acuerdan cómo se llama este tipo de gráficas? Les he dicho 3 veces. ¿Cómo se llama? Está en el artículo también. Hay dos tipos de gráfica de sobrevida, ¿ya? Las tablas de sobrevida como tales y estas de acá, que son las gráficas de Kaplan-Meier, ¿ya? Partimos de un 0% del desenlace y podemos ir subiendo, o al revés también, partimos de un 100% de sobrevivientes y podemos ir bajando, ¿no? Depende cómo quieran evaluarlo. ¿Cuántas personas tienen el desenlace? Entonces la gráfica va a ir subiendo. ¿O cuántas personas están libres del desenlace? Y la gráfica va a ir bajando durante el seguimiento, pues. Y vean, al final del periodo se observa estos valores, 6.5 y 5, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? Eran los valores que estaban acá en la tabla, ¿ya? 6.5 y 5, acá están, 6.5 y 5. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿A esto cómo le llamamos? Incidencias acumuladas, ¿no? Y con eso calculábamos el riesgo relativo, ¿ya? El hazard ratio habla sobre este comportamiento, ¿ya? Su traducción no tiene una traducción literal al español, pero diremos que es razón de muerte instantánea, porque habla sobre el comportamiento en cualquier punto en las curvas, ¿ya? Cualquier punto en las curvas.
Esto no existe forma de que les pueda enseñar. Ustedes tienen que verlo y interpretarlo de forma natural. ¿Qué es lo que están viendo en estas curvas? ¿Cuál es el comportamiento de estas curvas? ¿Qué les llama la atención en estas curvas? Bien, va a ser más fácil así. Este es el gráfico de eficacia. De eficacia. Ahora les muestro el de seguridad. Obviamente que las gráficas acá están más chatas porque la, la bueno, el sangrado mayor era más infrecuente, pero vean estas figuras. ¿Qué diferencia ven entre esta figura y esta figura? No, no me digan el tamaño, porque podemos estirarlo, ampliarlo y todo esto, sino el comportamiento de estas figuras. Y aquí viene el proceso de leer entre líneas, ¿no? Cosas que no están escritas ahí y tampoco les puedo enseñar, porque cada gráfica va a tener un comportamiento distinto, una interpretación distinta, y es ya la intuición de ustedes también de ver que les están queriendo enseñar o engañar, quizás. Miren, ¿cómo es este comportamiento? ¿O cómo se presentan estas dos líneas? Es casi así, ¿no? Una línea por ahí y otra que se abre, ¿no? Y vean, incluso hasta el PowerPoint me lo dice, ¿no? ¿Vieron estas líneas que se formaron? El comportamiento es divergente y de manera constante. Se establece casi como un ángulo y sobre este ángulo se van separando las líneas y así hasta el infinito, ¿no? Así. Quizás veamos un ángulo pequeño, 15 grados y todo esto, pero vemos que es constante la separación. Pero ¿cómo vemos las líneas en este otro escenario? Si se dan cuenta, el comportamiento es como una especie de media parábola, ¿no? Y aquí, vamos a ponerlo aquí, se describe esto. Aquí esto. ¿Sí? Esto para el grupo de aspirina y esto para el grupo de la doble integración. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué me está queriendo decir? Y luego el comportamiento de estos escenarios es así.
Es así. ¿Sí? Más o menos. Mientras que en el otro se formaba un ángulo, así que la separación era constante y mientras más tiempo de seguimiento tendríamos, más, digamos, daño se produciría, pero la proporción se mantendría. Aquí vemos que al comienzo de la figura se establece como una media parábola y luego se vuelven dos líneas paralelas. ¿Por qué me importa esto? En mi juicio clínico y así simplemente viendo las figuras, diré, el impacto mayor del tratamiento se establece aquí, en este momento. Es aquí donde las líneas se diferencian ampliamente, mientras que aquí, al ya haber dos líneas paralelas, el efecto es constante. Ya no obtengo beneficio en este momento del tratamiento. El impacto, y es más, ellos, los autores, no quieren ocultarte eso, trazan una línea adicional a los 7 días, donde es el punto de mayor diferenciación. O sea, la diferencial entre las dos curvas es la más alta. Quizás hasta los 14 días, porque acá te ponen los 30 también, es donde se alcanza el mayor beneficio y luego ya el comportamiento es de dos líneas paralelas. Según esta propuesta, según estas gráficas, podríamos decir, ¿no? Hey, si es que el daño se produce de manera constante y más tiempo de tratamiento se traduce en mayor riesgo y mayor probabilidad de sangrado, mientras que el beneficio solo se obtiene el diferencial más amplio en los primeros 14 días. Ya, dale hasta 30 días. Quizá la propuesta sea esa, ¿no? Darle el tratamiento de doble antiagregación durante 30 días, porque es donde vamos a obtener el mayor beneficio, mientras que disminuiremos así su probabilidad de riesgo. Esto de acá que estamos viendo. Y sumado a que no tenemos que darle a todos los pacientes, sino solamente a los de infarto, los TIAs no se benefician, sino los infartos menores, es entonces donde ya se traduce en la propuesta o práctica, ¿no? Ciertamente la propuesta o la guía clínica para el manejo de estos infartos menores, de la guía americana al menos, habla sobre eso, ¿ya? Darle el tratamiento con doble antiagregación, el diferenciado, pues, ¿no? Por el tiempo de seguimiento y todo esto, a los infartos menores, no a los TIAs, al menos la guía americana. Los chinos que hagan otra cosa, ¿ya? Pero la guía americana sí habla sobre darle solo a este grupo. Y siendo sinceros, si ustedes garantizan al menos el tratamiento durante los 30 primeros días, luego de ello no van a conseguir mayor beneficio. El comportamiento va a ser el mismo. Ustedes habrán garantizado la reducción del riesgo en los primeros 30 días. Mientras que si dan más tiempo, la probabilidad de que los pacientes se compliquen o tengan sangrado mayor es más alta. Es tiempo dependiente. El otro no. ¿Estamos? Entonces, ¿dan o no dan el tratamiento? ¿Se dan cuenta como una decisión tan sencilla al momento de leer el resumen se volvió compleja cuando ya desmenuzamos los análisis? ¿Sí? Y no estamos viendo otras interacciones. Aquí le llamamos interacciones. No es lo mismo darle el doble de tratamiento en un paciente con descontrol metabólico que darle doble de tratamiento y al mismo tiempo controlar sus factores de riesgo, controlar su hipertensión, diabetes, dejar de fumar y esto. Entonces, el efecto o el impacto de este tratamiento se puede ver reducido si es que, por ejemplo, el paciente sigue fumando, ¿no? Sigue fumando, subimos su riesgo, ¿no? Subimos su riesgo.
Y si controlamos los demás factores de riesgo, lo podemos bajar aún más, aún más. A eso le llamamos interacción, ¿no? Entonces, de nada serviría darle el doble de tratamiento si el paciente mantiene esos otros factores de riesgo aún sin controlar. Entonces, ¿damos o no damos el doble de tratamiento? La misma pregunta. ¿Qué opinas, Ángela? Sí, doctor, sí, sí daría. No, no tienes que cambiar tu decisión. Dijiste que no desde un comienzo. Es que en realidad está difícil, ¿ya? Y la respuesta más apropiada sería evaluando a cada paciente, evaluando sus condiciones clínicas, evaluando esto de acá, los estratos en los cuales se encuentra. Por ejemplo, el beneficio se ve mayor en las personas menores de 65 años, por ejemplo, también, ¿no? En los infartos. También si es que damos como dosis de arranque hasta 100 miligramos de aspirina, ¿ya? O sea, tenemos estratos donde el beneficio sería mayor, ¿ya? En los días no se traduce en beneficio, ¿ya? Si es que el infarto tiene un MIS, o sea, la severidad del infarto, ¿no? Es menor, también se beneficia, mientras que si son tías, podrían beneficiarse en los casos de tías de alto riesgo, ¿ya? De mucho más alto riesgo, o sea, todos son alto riesgo acá, pero en los tías que tienen ABCD2 mayor de 5, en los que tienen menos de 5, o sea, de 4 a 5, no hay un beneficio, ahí sí está a favor de la aspirina sola, ¿ok? Y así podemos seguir viendo los resultados en las tablas y ver subgrupos o subanálisis donde el beneficio podría verse mayor. Y si a esto le sumamos la interacción de otros efectos, podríamos conseguir ciertamente un mayor beneficio y traducirse esto en NETs aún más bajos, ¿ya? Y quizás sea eso, ¿no? Cada intervención que hacemos solamente suma para que reduzcamos el NET y decir, doy un tratamiento, no hay pastilla mágica, pues, ¿no? O sea, al final es, esto me va a beneficiar parcialmente. Yo les digo a los pacientes, ¿no? Es como darle un paraguas, ¿ya? Bajo la lluvia representa el conjunto de enfermedades que tiene, ¿ya? Si es que están descontroladas, no importa el paraguas que use, se va a mojar, ¿ya? Entonces lo mismo pasa, ¿no? Si es que tiene descontrol, les decía, de su presión, diabetes, sigue fumando, sigue obeso, ¿no? Entonces no interesa la pastilla que yo le dé, va a complicarse en algún momento, ¿ya? Pero si es que controlamos correctamente todos esos factores y encima le damos la medicación, podremos evitar o disminuir al menos su riesgo, ¿ya? O sea, una persona con paraguas, ustedes saben, constantemente salen usando paraguas y aún así se mojan, ¿no? Lo mismo pasa con la medicación. No existe pastilla mágica. Entonces, le das o no le das, va a ser una decisión individualizada, ¿ya? Pero al menos la información te sustenta que podría reducir su riesgo, ¿ok? ¿Mejor? ¿Más tranquilos? ¿O ya les compliqué una decisión que parecía sencilla? Bueno, pues chicos, eso es volverse médicos, ¿no? O sea, no van a tener decisiones sencillas nunca, aún con algo tan sencillo, ¿no? Claro, pueden hacerlo sencillo ignorando justamente todo el proceso de razonamiento detrás, ¿ya? Decir, ¿no? Vino un paciente, le doy tal pastilla, ¿no? Automático, sin entender de dónde viene o cuál fue el proceso por el cual llegaron a esa decisión, ¿ya? Y sí, pues la ignorancia es a veces mejor para sentirse más tranquilo. Al final, los visitadores médicos van a venir con datos como estos, donde se les van a decir, ¿no? Se traduce en un mayor beneficio, se traduce en resultados más eficaces. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero muéstrame el estudio para leer entre líneas y si realmente se beneficia o no. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas?
Y sí, pues cuando lo comparamos con el estudio Chance que está acá, ellos tenían, vean, esta gráfica de Kaplan-Meier es una gráfica invertida, ¿ya? O sea, al final esta gráfica es de sobrevida como tal, pero el comportamiento también es el mismo. O sea, en los primeros 30 días es donde realmente se ve el impacto más grande. Y su resultado de eficacia primaria es solamente un infarto, no es de un resultado compuesto. Así que la comparativa entre los dos estudios era más reducida. Bueno, chicos, hasta ahí lo dejamos. Acá está el estudio Chance, el estudio Point, cómo se puede comparar. Luego les voy a pasar las diapositivas a su delegada y ya. Ahora voy a revisar el calendario, ver si es que tenemos tiempo para algún artículo de tratamiento adicional. Y si es así, la próxima semana, el sábado digo, tocamos uno de tratamiento adicional. Y si no, pasamos a la lectura crítica de artículos de pruebas diagnósticas. ¿De acuerdo? Para las pruebas diagnósticas van a leer la guía START, ¿ya? Así se llama, START. Pero pruebas diagnósticas, eso es para leer el artículo, ¿ya? Bueno, no obstante, cuando leemos pruebas diagnósticas, introducimos un par de cálculos adicionales, que es esto, rendimiento diagnóstico. Yo sé que ustedes ya han escuchado de sensibilidad y especificidad, ¿ok? Pero luego tenemos que agregar los valores predictivos, tanto positivos como negativos. Y sobre estos, hacer un cálculo de curvas log, ¿ya? El área bajo la curva, le decimos. Y ya más allá, algo que ya no vamos a tocar en el curso, no es objetivo tampoco, calcular bueno, interpretar, más que nada, los likelihood ratios positivos y negativos. ¿Ok? Eso de ahí va a ser algo que vamos a intentar tocar si el calendario nos permite el día sábado y si nos permite tener más tiempo, lo tocamos el día miércoles. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Listo. Listo, chicos. Nos vemos entonces hasta el día sábado. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.